Bueno, ¿cómo estuvieron? A mí me dieron todas discontinuidades inevitables. Sí, perfecto. Lo Está que bien. puede ser que para que no sea descontinuo en esta hay que sacar el 3 y el 4 para Exacto, que la función, exacto. Los para que la reales. recta termine en 4 y salgan 11 por la parábola. Exacto, exactamente. Con sacar el 3 y el 4 del dominio, la función se hace continua. Estamos. Entonces, con un dominio de los reales menos el 3,4 o punto y coma 4, así se pone, ¿sí? La función es continua, ¿sí? Y ustedes lo ven en el gráfico, ¿sí? Ustedes lo ven en el gráfico. Esto acá, x menor que 3. Y x está entre 3 y 4. Entonces, ahí en ese lugar, este punto está suelto ahí. Entonces, es que es el 4 se saca, el 3 se saca y quedaría continuo. Es decir, es como que, perdón, imaginariamente, esta recta que está acá, no sé si la visualizan, es como que saco esta parte y la hago continuar acá. ¿Sí?
Es como que vengo por acá y de repente le hago continuar acá. Es como que esta franja de acá la saco, corto y pego, como quien dice, ¿sí? Y quedaría continuo, ¿sí? Bueno, después tenemos la otra. Vamos a mirar la otra. En realidad, para mirar la otra vamos a tener que apagar el resto. Apagamos el resto y prendemos esta. Esta, esta son los semiplanos, pero que ahí nos damos cuenta si está bien o está mal. Esta, ¿cuál era la...? Claro, está bien. Entonces, ¿cómo es esta? X mayores que 3 y X menor o iguales que 3. Acá tenemos el 3. X mayores que 3, mayores o iguales que 3 y menores que 3, ¿no? Menores o iguales que 3 y X mayores que 3. Pero entre... Entonces restringimos el 3, ¿no, profe? Exactamente, exactamente. Entonces, al poner los reales menos llave y el 3, estaría continua la función porque lo están restringiendo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es donde ocurriría el problema. O sea, la función iría por abajo y después sale en la recta, allá arriba en Exacto, 9. exactamente, exactamente. No sé por qué no puedo. Bueno, y después, en el otro caso, apagaría esto y prendería esta. Esta es una, otra parte, otra parte, otra parte, otra y otra. Se completarían los planos, pero miren que ahí hay dos parábolas. Entonces tenemos esta lineal, esta parábola y esta parábola. ¿Cuáles serían los puntos, digamos, que joderían acá en este caso? El 2. El 2 es que estaría complicando la vida, porque acá tenemos que unificar los caminos de, primero, x menos 1 menor o igual que 1. X menos 1 sería esta, menor o igual que 1, o sea que hasta acá llega esta función, hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Después, ¿qué dice? X cuadrado menos 1, ¿sí? Entre 1 y 2. X cuadrado menos 1 es la verde, entre 1 y 2. Entre, o sea que acá va a haber un agujerito y acá está el agujerito que lo compensaría de alguna forma a este 1 que está acá. Y si yo miro la roja, acá se produce el salto. Entonces en el 2, sacando el 2, estaría bien porque no se produciría el salto o la discontinuidad finita, digamos, ¿no? La discontinuidad finita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el dominio son los reales menos el 2 y es continuo. ¿Sí? Sí, profe. Ahí estarían todas las... Listo, ya están terminados todos estos. Bueno, les quiero... A ver... ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, están muy cargadas. Está muy cargado el programa, no me lo corre.
Tenía que apagar Sí, las funciones. tengo que apagar los semiplanos, si no, no me lo va a correr. Ahí, ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, a ver, larguemos de acá, vamos acá. Y lo que vamos a hacer ahora, faltaría ver un teorema, que es el teorema de Weierstrass y el teorema de Bolzano. Eh, lo que veo que no me alcanza el tiempo para desarrollarlo. Bueno, el teorema de Bolzano se lo voy a mencionar, pero lo vamos a agarrar la semana que viene, el jueves, y lo vamos a retomar, ¿saben? El teorema de Bolzano. Entonces vamos a poner acá, teorema de Bolzano, ¿sí? Y habíamos hecho habíamos hablado en un momento de que una función era continua si era continua y era acotada, ¿se acuerdan? Si era continua si por ejemplo una función en un intervalo AB, ¿sí? Si es continua en AB abierto, ¿sí? Si es continua acá, entonces acá se dice que es una función acotada, ¿sí? Bueno, ¿por qué habíamos visto aquella vuelta este detalle? Y bueno, justamente porque la continuidad me asegura a mí que la función es pareja en toda su plenitud, y podemos aplicar este teorema de Bolzano que dice lo siguiente: teniendo una función, después lo hacemos el jueves, lo vemos de vuelta, y agregamos el de Weierstrass. Entonces se dice que una función, en este caso, de esta manera, esto es una f de x cualquiera, ¿sí? A modo de razonamiento nada más, Esta función va a tener acá un elemento b, que sería el extremo este, y un elemento a, que sería este. Es decir, que cuando yo tengo f de a, este es el elemento a del eje x, voy a tener que f de a sería esto que está acá, f de a. Y f de b es esto que está acá, f de b. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se le corresponde uno a uno, es decir, acá es una función continua dentro de este intervalo abierto, que se toma abierto, y se dice lo siguiente, que en una función continua, después lo vamos a redactar bien, pero ahora lo voy a explicar rápido por el tiempo que tenemos. Si la función cambia de signo, es decir, si f de b es mayor que f de a, o mejor dicho, o interpretado de la mejor manera, el signo de f de b es distinto del signo de f de a, entonces va a existir un elemento c perteneciente al dominio, tal que f de c, f de c es igual a 0, ¿sí? Donde c es una raíz. ¿Se entiende? Ese es el concepto del teorema de Bolzano,
¿sí? Y lo tienen que saber definir. Después el jueves le vamos a dar la parte teórica un poco más fina para que ustedes lo puedan tener ya escrito. ¿Sí? Entonces quiere decir que acá, en este sector, va a haber un elemento C, un punto C, en el cual si yo hago f de C, este de acá, hago f de C, obviamente la función se me hace 0. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, muy fácil. Vamos a hacer un ejemplo. Y vamos a poner lo siguiente. Yo tengo un eje XY y tengo vamos a poner, ¿cómo podríamos poner? Una parábola que pase por -1. Ahí está. Esta que vimos recién está buena. Entonces yo voy a tomar un intervalo. Voy a tomar el intervalo de acá y voy a tomar el intervalo, esto es 1, vamos a poner, y este intervalo pongámosle que sea 2. Este es -1, este es -1 acá. Entonces yo voy a hacer de cuenta que tengo una función que solamente voy a tomar este intervalo. El intervalo, ¿cuál sería la f de x? F de x es x al cuadrado menos 1, es la que vimos recién. ¿Sí? Entonces, f de x igual x al cuadrado menos 1, ¿sí? En el intervalo voy a poner un intervalo cerrado 0, ¿sí? 2. Y yo sé que en el intervalo 0, 2 abierto, esa función así como está es continua. ¿Sí? Premisa principal, ¿sí? Y es acotada en este sector, porque es como que yo tomo el dominio de esta partecita nada más. Entonces fíjense qué hago. Si yo hago f de 0, me va a dar -1, ¿sí? Si yo hago f de 2, ¿sí? Son los extremos, me va a dar ¿cuánto? 2 por 2, 4, menos 1 me da 3. Me da 3. Entonces, el signo de esta función, en este punto, es distinto de esta función. Y me está dando entonces la pauta de que va a haber un elemento 3, un elemento C, perdón, que sea igual a 0. O sea, que f de C sea igual a 0. ¿Se entiende? Entonces, si yo acá reemplazo, vamos a cambiar de color y vamos a poner un poquito por arriba esto. Si yo reemplazo acá y digo, bueno, ¿para qué valores? A ver, f de c es igual a 0. Yo sé que va a ser igual a 0. Entonces voy a buscar el valor ese de f de c. Entonces voy a poner, si f de c es igual a 0, igual a c al cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta es la condición. Se lo estoy haciendo fácil para que lo entiendan, ¿eh? Es muy fácil. Entonces C es igual a ¿qué? A 1. Y acá puedo sacar la raíz. Pero ¿cuál voy a tomar de las raíces? Como son más y menos 1, la que voy a tomar va a ser más 1. Porque está dentro de ¿qué? De este rango. ¿Sí? La menos 1 que está acá se descarta. ¿Sí? Entonces sé que ese punto C, ese C es igual a 1, que es esto que está acá. Y es la raíz. ¿Sí? Ese es el teorema de Bolzano, así a grosso modo, ¿sí? Para que lo entiendan rápido. Después lo vamos a hacer más fino. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Sí, se entendió. Es ideal para encontrar, muy bien, es ideal para encontrar las raíces. Cuando yo tengo, con el teorema de Bolzano puedo encontrar las raíces sin ningún problema, ¿sí? Porque las voy acotando, es decir, capaz que tengo, vamos a decir otro ejemplo para tener una idea. Tengo el eje acá y tengo una polinómica, por decir así.
Entonces, si yo tomo valores que están entre este y este, así, supongamos que esto es A y esto es B, y voy tomando de a tramos, esto es C y esto es D, ven, voy tomando de a tramos, entonces cuando yo le hago el cambio de signo, esta parte va a ser positiva y esta parte va a ser negativa. Hay un cambio de signo, hay una raíz. Esta parte es negativa, esta parte es positiva y hay un cambio de signo, hay una raíz. Hay un C, como quien dice, un C. ¿Sí? Y acá tengo un cambio de signo de positivo a negativo y acá tengo una raíz. ¿Se entiende? O sea, yo con el teorema de Bolzano puedo acotarlas haciendo pequeños intervalitos, ¿sí? Pequeños intervalitos para poder estudiar a dónde puedo encontrar una raíz. Y por aproximación o exactamente la puedo sacar. Ese es el teorema de Bolzano para el análisis y el cálculo. ¿Sí? Lo más importante es que entiendan el concepto, porque después es muy fácil. Una vez que ven la teoría es muy fácil. Pero el concepto es muy importante. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿tiene una dudita hasta acá? No. No. Bueno, entonces vamos a dejar acá la clase y me va a llevar más de 40 minutos subir el video. Lo único que como yo hice una grabadora que es personal de acá, lo bajo en mi equipo y después lo subo al Classroom. Y esa parte es la que tarda. Después ustedes para ver el video lo tienen que descargar. No sé si lo ven directamente, creo que no. Creo que lo tienen que descargar. Pero bueno, es una forma segura de tener un video porque ya se perdieron muchos. En primer año, la clase pasada la perdí toda porque no cargó. ¿Sí? Y no puedo depender de Jitsi para tener la clase como corresponde. ¿Se entiende? Así que bueno, esto va a estar mucho mejor y vamos a poder tener completo todo. Bueno, lo único que les puedo decir, no les voy a dar la tarea porque estamos haciendo la parte teórica recién, así que no hay tarea, estudien este concepto y agarren distintas funciones y practiquen el teorema de Bolzano. No estaría mal para que el jueves, cuando nos encontremos de vuelta, estemos al tiro y ahí poder explicar también el teorema de Weierstrass, que también lo van a tener que saber. Bueno, nada, les digo de acá buena semana y nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, profe. Bueno, que descansen. Chao, hasta el jueves, profe. Hasta el jueves, que descansen y más o menos en una hora van a tener los videos ya puestos. Dale, profe, descanse usted también. Gracias. Chao, profe. Chao, cariño, nos vemos. Gracias, nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, querido.